Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 de la mañana con 41 minutos en todo el país. Recibimos aquí en el estudio al ex vicepresidente de la República, ex ministro de Industria, Energía y Minería, presidente, vicepresidente de ANCAP, diputado por Montevideo, senador electo. Bueno, lo tiene usted sin imágenes, Raúl Sendic. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, buen día a la audiencia. Una recorrida importante por los medios de Maldonado, con extensas notas, avidez por preguntarlo y escucharlo. Sí, eso hubo una agenda amplia de medios hoy. Está bien. Y también algunas reuniones interesantes con compañeros. Bien, hoy va a dar una conferencia de prensa y además va a tener una reunión, un comité de base en el Balneario de Buenos Aires. Hay una serie de actividades programadas en el marco de su visita a Maldonado. ¿Salió otra vez a la palestra política? Digo, ¿estaba un poco recluido, guardado? En realidad estuve, sí, después de la renuncia a la vicepresidencia de la República y tuve un periodo donde yo mismo necesitaba un periodo de tranquilidad y de serenidad. El año pasado, no solamente por la pandemia, sino porque tuve alguna dificultad de salud, porque tuve que hacer una intervención cardíaca, me operaron la válvula mitral y salió todo bien, pero en realidad fue un periodo de mucha quietud porque con el tema de la pandemia, si me llegaba a pasar algo o a infectar, se podía complicar más. Así que a su vez hace poco tiempo, pocas semanas, hubo un pronunciamiento de la jueza que yo decidí aceptar y no apelarlo, o sea que ese proceso estaba terminado. Y bueno, es un momento donde considero que es necesario salir a la reconstrucción del espacio político de la lista 711 como militante, o sea, no estoy planteando ser candidato a nada, pero sí trabajar para que podamos reconstruir ese espacio que creo que es necesario en el frente. Y a su vez por las circunstancias que el país está viviendo, que creo que es necesario fortalecer a todo el frente y todos somos necesarios, así que... De todas maneras, candidato no puede ser, ¿verdad? Digo, porque está inhibido por la justicia. En realidad, ahora que hay elecciones internas del frente, podría ser candidato, porque yo no estoy inhibido de ser candidato, estoy inhibido de ocupar cargos públicos. Está bien, bueno, digo, es una suerte de, no sé si de trampa dialéctica, porque usted puede postularse, pero en caso de ser electo no puede ejercer. No, pero son internas del frente lo que pasa. Claro, está bien. Para la interna del frente. Recordemos que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio falló en julio del 17 que usted había incurrido en un proceder que compromete su responsabilidad ética y política, la del Frente Amplio, con incumplimiento reiterado de normas de control. Sus actos no dejan dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos, agravado por ser usted en ese momento presidente de ANCAP. 2 meses después, en septiembre del 17, usted presenta la renuncia al cargo de vicepresidente. En mayo del 18, la justicia lo procesa sin prisión por abuso de funciones y por peculado, que es malversación de fondos públicos, durante su presidencia en ANCAP, y en mayo de este año fue condenado por esos delitos. Ahora está inhibido de ejercer cargos públicos por 4 años, más allá de que tuvo que pagar una multa de 500 unidades reajustables. No la tuve que pagar. ¿Apeló ese fallo? Porque usted había dicho que no tenía confianza en el proceso que llevaba adelante la justicia. Sí, en realidad decidí no apelarlo porque decidí aceptar, porque tampoco tengo confianza en lo que podía pasar después, digamos. ¿No confía en la justicia? Sí, confío en la justicia. Creo que este caso es un caso muy particular dentro de la justicia. Pues, pienso que, digamos, cada situación tiene sus particularidades y este lo ha tenido, porque es un caso que tuvo primero todo esta espectacularidad pública, digamos, que se le dio desde el principio. Yo recuerdo que hubo, además de una investigadora parlamentaria, después hubo 12 denuncias, 12 carpetas que todos los sectores políticos llevaron a la justicia, el día famoso aquel de las gabardinas, y llevaron todas esas denuncias que todas fueron cayendo, quedó sola estas dos. Yo tengo absoluta tranquilidad de conciencia porque muchas veces cuando pasa una cosa de estas, primero uno tiene que analizarse, ¿no? Decir, bueno, sí, he cometido errores, yo considero que no he cometido delitos, pero la justicia consideró que había cometido delitos, entonces se dio todo este caso. El otro día cuando le presentamos le presenté la carta a la jueza diciéndole que iba a aceptar su sentencia, que había desistido de la apelación, y que consideraba que las penas accesorias
por ser penas accesorias, como la multa tenía, no correspondía al pago, pero igual le pedía un plazo para poder pagarlo. Le dije, si usted considera que debo pagar la multa, acepto, necesito un plazo para pagarlo, pero no tenía la plata, no la tengo. Estamos hablando de 670.000 pesos, ¿no? Sí, ahí va. Entonces ella me respondió dándose por enterada, digamos, de la aceptación de su sentencia y coincidiendo, digamos, con el planteo de que como es una pena accesoria no corresponde el pago de la multa y entonces no tengo que pagar la multa. También está esa decisión que ella misma tomó sobre que si no se cometiera otro delito, la pena caería en un periodo de 1 año, que eso está escrito también ahí, aunque tú no lo leíste. Lo tengo acá, ¿eh? Sí. Se lo puedo mostrar, lo tengo acá. No lo tenés, pero no lo leíste, digo. Y no me dio el tiempo. Tengo muchas cosas para leer. Entonces, es parte de la decisión que ella tomó. Entonces, bueno, voy a esperar que eso pase. Sí, y ahí decidiré cuál es mi futuro desde el punto de vista político. ¿Qué opina del Frente Amplio? ¿Está desencantado? Porque usted nunca dejó de pertenecer al Frente Amplio, ¿verdad? Usted renunció como vicepresidente de la República, se aisló, más allá de las razones que usted explicaba. ¿Qué siente del Frente Amplio? Porque usted tuvo un cruce muy fuerte con Astori, ¿no? Cuando ya en las elecciones pasadas usted había estado inhibido de postularse a cargos electivos por decisión del plenario del Frente Amplio, que en diciembre del 18 lo sancionó por 17 meses. Usted tuvo un cruce con Astori a comienzo de este año porque Astori dijo que su conducta ética había jugado un papel muy negativo y perjudicó al Frente Amplio. Y usted le respondió de una manera muy, no sé si provocadora, pero desde su punto de vista con justicia. Y no sé si alguna vez hubo respuesta de Astori. Usted le dijo, Danilo, con todo cariño, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores. ¿Le dijo algo a Astori después de eso? ¿Habla con él? No, yo no tengo diálogo con él. Pero yendo por partes, digamos, para responder, primero yo soy profundamente frente amplista. Y quizás, y eso ha estado probado, porque en definitiva cuando el Frente decidió que yo no podía ser candidato, yo me podía haber ido del Frente y podía haber sido candidato, capaz que la gente hasta me votaba y todo, y podía estar ocupando hoy un lugar en la Cámara de Diputados o un lugar en la Cámara de Senadores. Decidí quedarme y aceptar esa decisión que el Frente había tomado, porque no me imagino afuera del Frente Amplio, digamos. Soy profundamente frente amplista. Por lo tanto, puedo estar desencantado con algunos de los dirigentes del Frente o con la forma en que se ha conducido el Frente sobre algunas en los últimos tiempos, o la forma que el Frente abordó determinados temas o determinados problemas, pero eso no me quita en nada, digamos, mi profunda convicción frente amplista. El Frente Amplio son miles y miles de militantes que hay a lo largo y ancho del país, o de gente que sin ser militante es profundamente frente amplista igual. Que el Frente ha cometido errores, sin duda, como yo mismo en muchos casos lo he dicho. Que nuestros gobiernos del Frente cometieron errores también. Sobre todo cosas que considero que se tenían que haber hecho y no se hicieron. Por ejemplo, sin sacarlo de la línea de pensamiento que venía desarrollando. Sí, pero por ejemplo el puerto de Aguas Profundas, por ejemplo. Que yo creo que se tenía que haber decididamente impulsado esa inversión. Hoy no tendríamos todo el problema que tenemos con la construcción del ferrocarril central, la salida de UPM en el puerto de Montevideo, yo estoy seguro que va a provocar una congestión del puerto de Montevideo muy difícil de manejar. Hubiera sido una obra mucho más barata la construcción del ferrocarril, porque hubiera salido campo traviesa, digamos, hacia el este del país sin ninguna dificultad. Entonces, hoy miren la situación que hay en el Paraná, digamos, hoy un puerto de aguas profundas en Uruguay sería una vía de salida muy fuerte para toda la región. El Paraná está prácticamente innavegable, está seco. Entonces, son esas, a veces cuando uno está gobernando tiene que tomar estas decisiones de estrategia como las que tomamos en relación a los biocombustibles, por ejemplo. No era pensando en el precio del barril de petróleo del momento. Están pensadas desde el punto de vista de la estrategia de país, de soberanía, de cuidado del medio ambiente, de generar capacidades y trabajo interno. Entonces,
cuando uno gobierna tiene que pensar desde el punto de vista estratégico en estas cosas. Entonces, hubo cosas que no se hicieron, que se tenían que haber hecho. Creo que este gobierno está cometiendo, este gobierno ahora, me traslado al gobierno multicolor, está desarrollando una política muy inconveniente para el país en el manejo de las empresas públicas, en el manejo de los temas energéticos, en el manejo de los temas relacionados con ANCAP y de los combustibles. Creo que recién ahora el Frente empieza a posicionarse como se tiene que posicionar, digamos, o sea, una bancada que actúa unánimemente, que trabaja contundentemente en el análisis de las cosas, que sale afuera del Parlamento a dar sus posiciones y que se vincula con el movimiento social buscando esa alianza que es necesario construir. Creo que el papel de Ricardo Ehrlich va a ser muy importante, le tengo una enorme confianza, creo que va a ser una gran contribución para toda esta etapa que viene y va a hacer una buena contribución porque es un hombre de diálogo, es capaz de tener un diálogo con el gobierno que hace falta tenerlo, pero también es un articulador interno importante que es necesario tener. Ehrlich está como coordinador provisorio, sí, ¿verdad? Renunció Marcos Carámbula, se viene la selección del Frente Amplio, Javier Miranda. ¿Qué le parece la presidencia de Miranda? ¿Cómo fue para el Frente Amplio? No, la verdad que para mí no fue muy infeliz la presidencia de Javier Miranda, no fue, digamos, no estuvo a la altura de lo que el Frente necesitaba en esta circunstancia. Es un buen compañero, obviamente, pero el Frente tuvo muchas dificultades en ese periodo y necesitaba otro tipo de conducción. La de Ernesto Murro como eventual posible candidato. Yo lo conozco bien, Ernesto es un gran compañero y un hombre de convicciones muy firmes, una persona que se ha sabido relacionar prácticamente con todos los ámbitos sociales y económicos del país, o sea, y políticos. Fue ministro de Trabajo y fue director del Banco de Previsión Social, es una persona que es conocida en todos los ámbitos de la actividad del país y que en todos ellos ha dejado esa imagen de seriedad y de contundencia que todos le apreciamos y bueno, no sé, entre otros nombres que pueden estar sobre la mesa, me parece un buen nombre, sí. Yo le preguntaba la opinión sobre el Frente Amplio y usted también derivó en explicar un poco cuál es el papel del Frente Amplio hoy como oposición. ¿Cree que está haciendo una buena oposición? Usted dijo que recién ahora se empieza a posicionar bien. Pienso que le costó ubicarse, digamos, en un momento con muchas... El Frente ha tomado la costumbre, que desde mi punto de vista no es buena, que es explicitar hacia afuera todas las matices y diferencias en vez de tener una discusión interna sobre esas cosas. Entonces sale uno, sale el otro y le contesta, uno da una posición, el otro da otra. Me parece que eso, que con una buena coordinación, que es el papel que Ricardo Ehrlich puede jugar, y con una buena, digamos, que las bancadas actúen coordinadamente, se puede mejorar y va a permitir ir teniendo una posición más contundente y de mayor firmeza frente a la situación que estamos viviendo. ¿Y cómo ve el manejo del gobierno? Independientemente, usted habló de empresas públicas, del tema de los combustibles, ANCAP, etcétera, pero ¿cómo ve la estrategia del gobierno? ¿Cómo se ha gestionado la pandemia? Porque esto también es un elemento que si hubiera ganado el Frente Amplio un cuarto gobierno, le hubiera tocado gobernar en pandemia, sí, también. Claro. ¿Cómo cree usted que se gestiona? Bueno, yo, primero, la gestión del gobierno en sí, digamos, me parece, a mí me preocupa muchísimo porque yo pensé que Luis Lacalle, que es una persona joven, iba a tener otro desempeño en la gestión del gobierno. Pensé que iba a procurar mantener, digamos, toda la enorme cantidad de elementos que se habían conquistado, derechos en los que el país había avanzado, y a tratar de procurar darle la inclinación, digamos, que obviamente que a él corresponde por sus convicciones políticas y económicas, pero no pensé que viniera un proceso de desarticulación de elementos tan importantes desde el punto de vista de las políticas sociales, de las políticas económicas y de la gestión de la administración pública y las empresas públicas. Eso es lo que está pasando, digamos. O sea, está pasando
venimos con un proceso donde se desarman, por ejemplo, políticas sociales. Acaban de romper el acuerdo con los cubanos para todo el servicio que los cubanos desarrollan en el Uruguay. Y recordemos todo el avance que tuvimos con el Hospital de Ojo, con otras cosas. Me parece que a veces hay como un fundamentalismo en cosas que no debería haber una mentalidad más práctica, decir esto está caminando, funciona, mantengámoslo, aunque venga de Cuba. O sea, no le veo... que no primen temas ideológicos. Claro, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Y por otro lado, en la gestión de la pandemia, y esto que estoy diciendo tiene consecuencias. Cayó la capacidad de compra del salario, hay un aumento, obviamente la pandemia también tiene que ver, ¿no? Pero hay un aumento muy importante de la desocupación, una crisis importante de las pequeñas y medianas empresas, hay cierre importantísimo de empresas. Entonces, eso me tiene muy preocupado, porque que el gobierno en plena pandemia diga que ahorró 600 millones de dólares cuando cualquiera agarra cualquiera de los portales internacionales y ve la enorme cantidad de plata que los gobiernos están destinando a tratar de mantener las economías a flote en momentos de dificultades, no es un mérito ahorrar 600 millones de dólares en medio de una pandemia. Y no me digan que es por Sendik, porque Sendik hace 8 años que no está en la gestión pública. O sea, digo porque en el Parlamento muchas veces salta el tema. Es que yo le iba a decir, ahora tengo otro aspecto para abordar. Digo, usted Sendik es el responsable de grandes males del Uruguay, ¿no? Claro. Entonces, esto por un lado. Después, en relación, pienso que es muchas veces ese fundamentalismo que lo está perjudicando, que perjudica al gobierno, y que podía deshacerse de ese fundamentalismo y quizás podríamos tener una mejor gestión y mucho más práctica, digamos, y le podría hasta traer beneficios políticos. No estoy tratando que le vaya bien, pero si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Y así que en ese sentido no le estoy diciendo al gobierno que le vaya mal, pero me parece que el gobierno se está haciendo un daño con estas políticas y obviamente todos sufrimos las consecuencias. En relación a la pandemia, tengo algunos matices, porque en realidad pienso que por un lado hubo cosas bien hechas. La primera parte de la gestión de la pandemia fue buena y tuvimos muy buenos resultados. El país tiene un sistema nacional integrado de salud que es único en América Latina. Fue muy importante para soportar el embate de la pandemia. Fue muy importante, ¿no? Porque a su vez cuando ponele, todas las noches tenemos el informe del Ministerio de Salud Pública de cuántos enfermos nuevos, cuántos vacunados, todo. Nosotros sabemos que es absolutamente real ese informe. Mientras que si yo escuchara ese informe en Brasil, no sabría si es real. O sea, si es real, porque en Brasil hay millones de personas que están afuera del sistema, que capaz que en las favelas se están muriendo de coronavirus y ni ellos saben que se están muriendo de coronavirus. Entonces, pienso que nosotros tenemos un sistema que construimos que es muy bueno, una alianza, coordinación entre público y privado que funciona muy bien y que eso ha sido una buena ayuda. Y permitió una buena gestión primaria junto con todo el esfuerzo que hizo el personal de la salud, la investigación científica que logró hasta tener nuestros propios métodos de verificación del coronavirus, que fue los test uruguayos, digamos, que permitieron desarrollarse. Después creo que demoraron en traer las vacunas, demasiado. ¿Se acuerdan que hasta hubo un correo entre Pfizer y el Ministerio de Salud Pública de alguien que le había dicho a Pfizer que no nos interesaba la vacuna de ellos? No sé qué pasó ahí, pero hubo mucha demora. Pasaron meses que se podían haber aprovechado. 2 meses. 2 meses. Entonces, enero y febrero, porque en 1 de marzo se empezó a vacunar. Sí. Y después, después que se empieza a vacunar, las cosas empiezan a cambiar de rumbo. Yo comparto la idea de la libertad, digamos, yo pienso que la gente no quiere una cuarentena para resolver estas cosas, obligatoria y permanente. Eso estuvo bien en Uruguay. Sí, pienso que manejar con cierta flexibilidad la cuarentena es bueno, incluso a futuro, porque yo creo que van a venir muchas pandemias de estas, entonces nosotros tenemos que defender la libertad de las personas. O sea, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que yo pueda ejercer mi libertad. Yo lo concibo así. O sea, la solución para estos problemas no puede ser encerrate en tu casa y aislate del mundo,
porque yo considero que eso sería un retroceso para la humanidad. El gobierno tiene que asegurar que yo tenga un sistema de salud que garantice que yo pueda ejercer mi libertad, que yo me pueda vacunar y también que yo pueda, si quiero quedarme en mi casa, porque yo considero que me tengo que cuidar y quedarme en mi casa, tenga los recursos económicos necesarios para quedarme en casa, porque la famosa libertad responsable de la que habla el gobierno en realidad se puede ejercer, uno porque pueden ejercerla yendo a trabajar porque quieren trabajar, pero hay otros que quieren tener la libertad de quedarse en su casa. Bueno, el que quiere quedarse en su casa tiene que tener la asistencia para quedarse en su casa, si no, no es libertad. Si estoy obligado sí o sí a ir a trabajar en contra de mis convicciones de que me voy a enfermar si voy a trabajar, estamos mal, no es libre la decisión. Entonces, yo considero que hay que, o sea, tengo esas diferencias de punto de vista. Creo que en general el manejo fue bueno, digamos, en general. Creo que se trabajó bien desde los organismos de salud, del Ministerio y de los organismos de salud. Tenemos una situación ahí con una cantidad de intervenciones médicas y quirúrgicas que están atrasadas, que el Ministerio de Salud Pública tiene que resolver, porque miren que se murieron 6.000 personas por la pandemia, pero hay muchos muertos por otras patologías, porque no tenían consultas, no había consultas médicas, porque no se animaban a ir a diagnósticos que no se hicieron, tratamientos que se demoraron. Exacto, enfermos crónicos que dejaron de ser atendidos porque estábamos en pandemia, entonces, y gente que se murió, e incluso todo el tema de las consecuencias psicológicas y todo esto. Así que hay mucho para hacer, es un desafío para toda la sociedad, pero a diferencia de lo crítico que soy con la política económica, con las políticas sociales del gobierno, en el manejo de la pandemia tengo esta doble visión. Por un lado positiva, por otro lado creo que faltó más plata para la gente que la está pasando mal y que hubo una demora ahí con las vacunas que se hubiera ahorrado, pienso, actuar antes para evitar algunas de las muertes. Sendik, sabes que se nos termina el tiempo, nos quedan temas por hablar. Simplemente redondear, hablando de lo que va a ser la actividad, lo acompaña el diputado Felipe Carvalho. Queremos hablar de la actividad que van a tener hoy en el comité, que van a tener una conferencia de prensa que ya recorrió prácticamente todos los medios, incluidos nosotros, lo cual agradecemos. Tenemos una conferencia y una reunión con Frente Amplistas en la sede del Frente a eso de las 5 de la tarde y tenemos una reunión en el comité del Frente del Balneario Buenos Aires a última hora, que va a ser como a las 8 y pico de la noche. Ahí tenemos la placa de las actividades que va a tendrán estar lugar ahí, hoy. vamos a estar, nuestro compañero que es el que ha organizado toda esta actividad y procurado reunir gente y que estaba rearmando la cuestión de todo el movimiento de la lista 711, que es Washington Baladón, el Rulo, no sé, más conocido por Rulo. Es el que organizó esto y es el que ha convocado para estas actividades. Sendik, gracias por visitarnos este ratito en nuestros estudios. Con mucho gusto. Gracias, que le vaya muy bien. Señores y señores, 12 del mediodía con 4 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos.